Entonces vamos a ver modelación con funciones exponenciales. Entonces, ¿cuál es la idea? Utilizamos funciones exponenciales cuando queremos modelar una magnitud al que la variación de esa magnitud casi siempre es con el tiempo. Uno casi siempre está trabajando con variación con respecto al tiempo, es proporcional a su valor. O sea, ¿qué significa eso? La variación con respecto al tiempo es básicamente la derivada de la función. Supongamos que mi función es m, ¿sí? M de t. Entonces, para cuando uno trabaja con funciones exponenciales, cuando uno tiene que la derivada de m respecto al tiempo, es decir, la rapidez a la que varía la función con respecto al tiempo, es igual a una constante, un numerito, multiplicado por el valor de la función. O sea, cuando uno tiene esta ecuación de acá, que m' es igual a una constante multiplicada por m, ¿sí? Esto es una ecuación, como aquí me está apareciendo una derivada, se llama básicamente ecuación diferencial. Ecuación diferencial es cuando hay derivadas, básicamente. Entonces, una ecuación es una ecuación entre funciones, ¿sí? Básicamente. Entonces, las funciones exponenciales sirven para modelar básicamente cosas que se comporten de esta manera. Por ejemplo, el decaimiento de las funciones radioactivas, básicamente la velocidad a la que se descompone depende de la cantidad de sustancia que ustedes tengan. Es como la idea. O, por ejemplo, las poblaciones. La velocidad a la que crece una población depende de la cantidad de población que hay. Por ejemplo, una población que tenga 10 habitantes va a crecer más lento que una población que tenga 1.000.000 de habitantes, ¿sí? La velocidad a la que crece la población depende de la cantidad de habitantes que ustedes tengan. Esa es básicamente la idea. Entonces, cuando ustedes tengan algo que se comporte de esta manera, uno lo modela con funciones exponenciales. Entonces, básicamente, pues aquí no lo vamos a hacer porque no le hemos dado, porque ustedes todavía no saben integrar, pero si uno coge esta ecuación de aquí y la resuelve, o llega a esto, llega a que mt va a ser igual a un m0 por una base a multiplicado a la rt, ¿sí? O sea, esto de aquí, esta forma de acá, uno llega a eso cuando resuelve esta ecuación de aquí. A las ecuaciones diferenciales, al igual que las ecuaciones normales, hay formas de resolverlas. Esta ecuación de acá, por ejemplo, se puede resolver integrando, pero como ya no hemos llegado acá, pues solamente les estoy mostrando la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que significan los datos de ahí? Básicamente, este M0 de aquí es el valor de la magnitud en el instante cero, o sea, el valor inicial de la magnitud. En los problemas eso se los dan, ¿sí? Les dicen que la población en el instante cero era, por ejemplo, 100 o era 1.000.000. Entonces, este es un dato que generalmente les dan, el valor de M0, ¿sí? A es una base, la base de una función exponencial. Yo les he dicho que uno puede trabajar con cualquier base que sea positiva. O sea, la única restricción en principio que tendría la A es que tiene que ser estrictamente mayor que 0. Pero uno casi siempre, en el 99% de las veces, uno está trabajando con que la base sea igual a E. Yo siempre voy a poder colocar aquí la base como es, ¿sí? Entonces uno siempre, pues, bueno, en realidad uno podría colocar la base el que uno quisiera, ¿sí? Pero generalmente uno trabaja con la E, es como lo más cómodo, ¿sí? R es la tasa instantánea de variación. Básicamente, si la R es positiva, estamos en un caso de crecimiento exponencial. O sea, la magnitud está creciendo exponencialmente. Es lo que generalmente ocurre con las poblaciones, ¿sí? Las poblaciones van creciendo de una manera exponencial, o sea, el ritmo al que crece la población depende de la cantidad de habitantes que haya. Si la R, este numerito de acá, es menor que 0, estamos en un caso de crecimiento exponencial. De crecimiento exponencial son, por ejemplo, las
las funciones radioactivas, las sustancias radioactivas, las sustancias radioactivas se degradan y la velocidad a la que se degrada depende de la cantidad de sustancias que ustedes tengan. Ahorita, por ahí hacemos un ejemplo de eso, ¿sí? Entonces, les decía, el M0 se los dan a ustedes casi siempre en los problemas. Entonces, por ahí no hay problema. La A, ustedes la pueden escoger como E, entonces tampoco hay ningún problema respecto a la A. El T es la variable es el tiempo. Entonces, lo único que necesitaríamos sería alguna forma de hallar el valor de R. Ustedes ya tienen el R, pues ya pueden escribir la función, básicamente. Entonces, ¿cómo hallamos el valor de la R? Entonces, supongamos que conocemos el valor de la función en otro tiempo T1. T1 es un tiempo diferente del T0, porque en T0 ya sabemos que la cantidad vale M0. Entonces, lo que estamos suponiendo para hallar el valor de R es que uno conoce el valor de la función en otro punto. Entonces, supongamos que en T1 la función vale M1, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Cogemos esta ecuación y reemplazamos aquí esta T por T1, que es un tiempo que uno conoce, y reemplazo este M de T por M1, que se supone que uno conoce. Llegan a esta ecuación de acá y despejan el valor de R, que es el que ustedes quisieran. Entonces simplemente cogen este M0, lo pasan a dividir y como lo que ustedes quieren es despejar la R, sacan logaritmo natural a ambos lados. Saco logaritmo natural acá y saco logaritmo natural acá. Si yo saco logaritmo natural, la E se me cancela con el logaritmo natural y me queda solamente la R por el T1. ¿Sí? Lo que yo quiero es R, entonces paso el T1 a dividir, que es lo que hicimos aquí abajo. Y uno podría quedarse acá si quiere, o si quiere, puede separar esta división dentro del logaritmo, la puede escribir como una resta. Esa es básicamente la idea. Entonces, si ustedes ya tienen una forma de hallar la R y ustedes conocen el M0, ustedes siempre van a poder escribir la fórmula de crecimiento exponencial. ¿Sí? Es la idea. Esto es muy sencillo, pues ahí les coloqué un par de ejemplos. Vamos a ver cómo se hacen y al final pues resolvemos dudas, ¿sí? Entonces, un ejemplo. Una población de bacterias se triplica cada hora, ¿sí? Si inicialmente hay 10 bacterias, entonces, ¿cómo se expresa el número de bacterias a las T horas? O sea, básicamente lo que uno quiere es escribir la función que me está dando la cantidad de bacterias en el instante T. Y aquí hay otra pregunta que dice en cuántas horas se tendrán 50.000 bacterias. Pues eso también es fácil si uno conoce esta función de acá. Entonces yo les decía, bueno, en realidad hay varias formas de hacerlo. Aquí les coloqué la solución, por ejemplo, de la función, o sea, de cómo escribir la función que me está diciendo la cantidad de bacterias. Se las hice de dos maneras. Aquí hay una forma de hacerla colocando la base 3 y otra forma es colocando la base E, ¿sí? O sea, ustedes pueden escoger la base que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, aquí les coloqué las dos, una con T y la otra con E. Entonces, hagámosla primero con T, ¿sí? Con 3, que digo. La idea es muy sencilla. Entonces, llamemos B, va a ser la función que me va a decir cuántas bacterias hay al cabo de T horas, ¿sí? Entonces, en el instante inicial nos están diciendo que hay 10 bacterias, ¿sí? Al cabo de una hora, este número se va a triplicar, entonces van a tener 30 bacterias, ¿sí? Entonces uno solamente observa que 30 es 10 por 3. Al cabo de otra hora, o sea, al cabo de 2 horas, ustedes van a tener el triple que tenían antes. Entonces, si
en una hora tenían 30, al cabo de 2 horas van a tener el triple, que son 90. Observen que 90 es 10 por 3 por 3, ¿sí? Y así sucesivamente. A las 3 horas van a tener el triple que van a tener cuando tenían, que las que tenían en las 2 horas, o sea, van a tener el triple de 90, van a ser 270, que va a ser 10 por 3 por 3 por 3. Si ustedes acá se dan cuenta que hay una tendencia. En el instante 0 es 10 por 3 a la 0. En el instante 1 es 10 por 3 a la 1. Al cabo de 2 horas es 10 por 3 a la 2. Y así sucesivamente. Entonces, la función que me va a dar la cantidad de bacterias al cabo de t horas es simplemente 10 por 3 elevado a la t, ¿sí? Esa sería la función que me dice eso. Entonces, les digo, trabajar con la base 3 es la más intuitiva, es la más fácil, ¿sí? Pero si uno quisiera, uno también podría trabajar con la base E. Yo les digo, ustedes pueden trabajar, siempre van a poder trabajar con que la base sea E. Entonces vamos a escribir esta ecuación de acá, esta función de acá que estaba en base 3, la queremos escribir en base E. Pues básicamente lo que vamos a hacer es lo mismo, pero simplemente vamos a hallar el valor de esta R de acá, aplicando esta formulita. Entonces, ¿uno qué es lo que hace? Ustedes consíganse un instante de tiempo diferente del inicial. El más sencillo, por ejemplo, sería al cabo de una hora, cuando la T vale 1. Cuando la T vale 1, ¿cuántas bacterias hay? El triple que habían en el principio, se van a tener 30. Entonces, ¿qué les va a quedar? ¿Cuánto les va a dar R? R va a ser la cantidad, el logaritmo natural de la cantidad de bacterias que había en el instante, cuando la T valía 1, dividido entre la cantidad de bacterias que habían cuando la T valía 0, y eso dividido entre el valor del tiempo donde la cantidad de bacterias vale 30, en este caso vale 1. Eso les va a dar 1,009 básicamente. Estamos aplicando esta formulita de acá. Esta para hallar el valor de R. Entonces, el logaritmo natural de M1 evaluado en un instante 1, digamos, el valor en el instante inicial, y eso dividido entre T sub 1. Eso les da el valor de R. Entonces, simplemente coger esto, reemplazar la A por E y reemplazar la R por el numerito que les dio, y el M0 pues es la cantidad al principio, que serían 10, ¿sí? Entonces llegan a esta ecuación, a esta función. Es 10, que es la cantidad inicial, por E, que es la base 2.7, recuerden, eso elevado a la R, R vale este numerito, por T. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este de acá, o sea, 10 por 3 a la T, vale lo mismo que 10 por E elevado a la 1.09 por T, ¿sí? Aquí pues le hice la cuenta para que se den cuenta que son iguales. R, o sea, este numerito de acá, vale esto de aquí, logaritmo natural de 30 sobre 10. Entonces lo que tengo acá, 10 por E a la RT, se puede ver como 10 por E, R vale esto, logaritmo natural de 30 sobre 10, aquí es por T, ¿sí? Aquí, esta T de acá, la que estoy señalando con el cursor, me está multiplicando al logaritmo natural, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero cancelar la E con el logaritmo natural. Eso es lo que quisiéramos, ¿sí? Pero aquí hay un pequeño detalle. Esta T aquí me está estorbando.
si yo quiero cancelar la e con el logaritmo natural, necesito meter esta t dentro del logaritmo. O sea, esta t ustedes la tienen que meter aquí adentro. ¿Ustedes cómo meten esta t acá? Básicamente colocándola como exponente. O sea, ya aquí, ya la t no me está multiplicando, sino que la t pasa a ser el exponente de 30 sobre 10. O sea, yo aquí tengo logaritmo natural de, abro paréntesis grande, 30 sobre 10 elevado a la t. Entonces, ahora la t está dentro del logaritmo. Esa es la diferencia fundamental entre esto y esto de acá. Acá la t estaba multiplicando al logaritmo, pero estaba por fuera. Estaba por fuera del logaritmo. Acá yo la metí dentro del logaritmo y para meterla me tocó escribirla como un exponente. Ahora bien, cuando aquí ya tengo una e y aquí arriba solo tengo el logaritmo de algo, si puedo cancelar la e con el logaritmo. Y les queda 10 por, aquí tienen 30 sobre 10, 30 sobre 10 es 3 a la t. O sea que, básicamente, escribiéndola así, es lo mismo que escribirla así. O sea, de las dos formas da lo mismo, ¿sí? Les digo, uno, por eso es que uno en cálculo, uno escoge trabajar siempre con la e. Si aparece otra cualquier base, uno siempre la puede escribir en términos de la e. Lo mismo que sucedía con el logaritmo. Si ustedes tienen un logaritmo, por ejemplo, en base 50, ustedes lo pueden escribir en términos de logaritmo natural haciendo solamente cambio de base. O sea que si uno quisiera, uno podría trabajar siempre con la e y siempre con el logaritmo natural. La velocidad a la que cambia la magnitud que ustedes están trabajando depende de la cantidad de magnitud que haya, las poblaciones. La velocidad a la que crece la población depende de la cantidad de habitantes que haya en un instante. Entonces, la velocidad a la que crece una población de 1 millón de habitantes depende de eso, de que ustedes tengan 1 millón de habitantes. Mientras más habitantes tengan, más rápido va a crecer la población. Otra cosa que se modela con funciones exponenciales son los materiales radioactivos. Aquí se los escribí. Los materiales radioactivos se desintegran con una rapidez proporcional a la presente en cualquier instante. O sea, la velocidad a la que se desintegra el material radioactivo, o sea, esto es la velocidad a la que se desintegra en este caso, depende de la cantidad de material que ustedes tengan. Es básicamente la idea. Como tengo una ecuación de este tipo, pues yo lo puedo modelar con una función exponencial. Entonces, hagamos el ejemplito. Tampoco es muy complicado. Dice, si inicialmente hay 10 miligramos de material y después de 2 años se observa que el 5% de la masa se desintegró, determinar A, una expresión para la masa en el instante T. Entonces quiero escribir la cantidad de masa como una función de T. Observe lo que yo les decía, aquí me están dando la cantidad inicial de material, ¿sí? De sustancia me la están dando. La A, yo les decía, escójanla como la E, entonces no hay problema. La T es la variable. ¿Qué es lo que necesitamos hallar solamente? Necesitamos hallar solamente el valor de esta R, el valor de la tasa. ¿Cómo hallamos el valor de la tasa? Simplemente con esta formulita. Uno se halla la cantidad de material en otro instante T1, calcula el logaritmo natural de la cantidad de material en T1, lo divide entre M0, la cantidad inicial, y todo eso lo divide entre 2, después de sacar el logaritmo natural. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pasemos al ejercicio. ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo que al cabo de 2 años, es decir, cuando la T vale 2, ¿cuánto cantidad de material había? Se supone que se desintegró el 5%. Aquí parece que hay un error. Aquí lo escribí, creo que 10. De pronto aquí en vez de 10 era un 100, ¿sí? Cuando ustedes
estén revisando eso, no se les olvide corregir acá. Aquí les escribí, bueno, también hubiera podido volver este 10 un 100 transformando las unidades, ¿sí? Pero para no complicarnos la vida, imagínense que en vez de 10 aquí hay un 100, ¿sí? Para no ponernos ahí a transformar unidades. Total, entonces les decía, si al cabo de 2 años se desintegró el 5%, significa que la cantidad de material en 2 años es de 95 miligramos. Si convierto, si escribo en vez de 10, 100 y no cambio las unidades. Si cambio las unidades, pues ahí debería ser como 10 centimilogramos, algo así, no sé. Total, entonces el valor de R, les digo, simplemente reemplazar acá. Aquí reemplazan la cantidad al cabo de 2 años, aquí reemplazan la cantidad inicial, sacan el logaritmo natural de eso y lo dividen entre 2. Eso les da que R vale menos 0,02. ¿Sí? Entonces observemos lo siguiente. En el ejercicio anterior, la R me dio positiva. Entonces estaba en un caso de crecimiento exponencial. ¿Sí? Acá. En el segundo caso, en este segundo ejemplo, la R me dio negativa. Entonces estoy en un caso de decrecimiento. La cantidad de material pues va bajando, se va desintegrando. Eso es lo que significa el signo de esta R de acá. Les digo, cuando ustedes tienen la R, pues simplemente reemplazan. Entonces aquí es 100, la cantidad inicial. Entonces les decía aquí debía haberme equivocado. En vez de 10 era 100. Entonces corríjanlo cuando puedan. Les queda E elevado a la R. Aquí coloqué la R, que es esto, multiplicado por T. Aquí pues en el escáner no me alcanzó a salir la T, pero aquí tiene que haber una T, ¿sí? También corrijan eso. La siguiente pregunta es, el tiempo necesario para que se desintegre el 10% de la masa original. Les decía, si la masa original es de 100 miligramos, entonces la pregunta es, ¿en cuánto tiempo va a quedar el 10% de 100? O sea, 90 miligramos. Entonces, por eso es que nos queda esta ecuacióncita de acá. La función que yo tuve, o sea, esta funcióncita de acá, igual a 90, lo igualan a 90, y lo que hay que hacer es despejar la t. Entonces lo mismo, pasan el 100 a dividir, sacan logaritmo natural a ambos lados, con el logaritmo natural se me cancela la e, me queda solamente 0,02 por t, del otro lado me queda el logaritmo natural de 0,9 y despejo la t, pasando el menos 0,02 a dividir. Ustedes hacen la cuenta y eso les da 4.1. 4.1 ¿qué? Nos devolvemos. Revisan el enunciado de la pregunta. Si ustedes revisan el enunciado de la pregunta, la única unidad de tiempo que me está apareciendo es el año. O sea, se supone que esta T de acá, en este caso, esta T de acá está en